Hola a todos, niños y niñas. Eh, Hoy es un día, digamos, especial porque vamos a iniciar una etapa muy poderosa del Solkin. Me hicieron un procedimiento en los ojos y estoy un poco inflamada la cara, pero bueno. eh, Les decía que esta etapa es bien importante como mirar en conciencia qué es o cuál es el significado más importante de esa parte del recorrido, ¿sí? Recorrido que contempla todo el curso de 4 ondas encantadas, que son las que vamos a vivir dentro del Castillo Azul, ¿sí? Eh, y como nos lo diría el Castillo Azul, su invitación es a transformarnos a través de las emociones. Entonces hará evidente que es el tercer castillo, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos que habitan el planeta Tierra, que son las emociones, la conciencia de nuestras emociones, ¿sí? No las emociones en sí mismas, porque muchos animales poseen emociones, eh, pero nosotros podemos tener conciencia de nuestras emociones y usarlas como impulso transformador, ¿sí? Entonces ahora me voy a poner yo más pequeño en la punta y vamos a comenzar. Podríamos arrancar desde lo más básico. O sea, ¿qué significa el recorrido desde lo más básico por el Solkin? Vemos esto que es el círculo creativo, que yo siempre le digo el espacio creativo en el cual nosotros nos desenvolvemos, solo que ahora este espacio creativo es mucho más grande porque no solo es la tierra, abarca desde la fuente, desde el pensamiento de Dios, sí, desde donde todos venimos, y desde ahí se emanan todos esos procesos de manifestación que llamaríamos la involución. Manifestar es involucionar desde simplemente una idea, desde simplemente una energía, se emana algo hasta convertirse en una forma. Esa forma o esa materia es simplemente una forma del pensamiento de Dios. Cada cosa que existe en este planeta, cada cosa inclusive creada por el hombre, porque el pensamiento de Dios se ha inducido en el hombre y a través de esa inducción nosotros hemos creado cosas, un tren, un carro, un computador, un celular, ¿sí? O sea, al final cada forma material es una forma del pensamiento de Dios, ¿sí? Y después viene el proceso de la evolución, que es el proceso de la comprensión, ¿sí? Proceso de la comprensión que implica entender, o sea, usamos la razón para entender, ¿sí? El hombre usa la razón para entender y usamos la capacidad de integrar lo que hemos entendido. Comprender es que ya lo que nosotros hemos entendido lo hemos integrado a nuestro comportamiento, ¿sí? Normal y natural. Y ya el ciclo completo se puede llamar con el nombre de evolución, o sea, la evolución comprende la involución y la evolución, ¿sí? La involución es el momento de la respiración profunda, porque estamos de la inhalación profunda, ¿sí? Y la evolución es el momento de la exhalación profunda, donde se producen los procesos en los cuales transformamos nuestro comportamiento. Uno es expansivo y el otro es, si ustedes miran, la involución es expansiva, se expande todo dentro de nosotros, y la involución es un movimiento de contracción. Vamos hacia adentro, la comprensión es ir hacia adentro. Y nosotros lo hemos usado normalmente al revés. Creemos que la involución, el momento en el que absorbemos el pensamiento de Dios, es un momento de contracción, no es un momento de expansión. Y creemos que el proceso de vivir o formular la vida para comprender es un momento de expansión y realmente es un momento de contracción. Vamos hacia adentro, ¿sí? Entonces digamos que ese es el movimiento principal, la esencia. Es así de simple. No tiene mucha
literatura realmente que llegar a observar, leer o comprender. Es sencillo. Esto es lo que nosotros estamos viviendo. En estos días hablábamos en el King de el águila galáctica azul, la simpleza de los movimientos evolutivos, ¿sí? De la creación misma. Es así de simple. Esto es todo lo que nosotros necesitaríamos entender y a lo que nosotros nos estamos abriendo con este proceso evolutivo, ¿sí? Pero ahora igual, para llegar a esa parte, porque experimentamos en este círculo todas las polaridades, de eso se trata el círculo. Vemos el pensamiento de Dios, pero también experimentamos la forma y la que toma el pensamiento de Dios. Vemos lo masculino, vemos lo femenino, ¿sí? Lo femenino es la involución, los procesos expansivos, lo masculino es la introspección, lo masculino es la evolución, los procesos de comprensión, ¿sí? Y entonces, acá nosotros podemos ver que donde es en el momento en que nosotros nacemos, la primera parte, o sea, digamos, la primera parte de este circuito, nosotros no fuimos conscientes de ella, porque éramos energía y tomamos la decisión de involucionar, de acompañar a la fuente divina en ese proceso de involución para convertirnos en materia. Nacimos a un proceso evolutivo y comenzamos a vivir cada una de las energías de los 20, de las 20 ondas encantadas y cada una de las energías de las 7 dimensiones a través de los 7 tonos, ¿sí? Hasta llegar acá al medio, que es donde vamos a estar ahora, aquí, ¿sí? Entonces, aquí estamos poniendo el círculo del Solkin trazado sobre esa información, digamos, básica sobre la evolución, ¿sí? Y ahí nosotros, nuestro mundo se ve, no recorremos el Solkin y como la figura lo trato de poner ahí, muchas veces nuestro mundo se pone de cabeza, ¿sí? Porque se trata de transformar la forma en la que estamos experimentando el mundo, la forma en la que estamos viviendo al interior de ese mundo, ¿sí? Entonces nuestro mundo se pone de cabeza cada vez que nosotros recorremos el Solkin, pero la idea es precisamente llegar a reconocer una nueva forma de manifestación, ¿sí? Lo que estamos iniciando ahora, acabamos de terminar la onda encantada del humano y vamos a iniciar la onda encantada de la serpiente. Entonces estamos en la parte más alta, donde estamos en contacto con el pensamiento de Dios, donde nuestra mente entra en contacto con la inspiración divina, ¿sí? Pero avancemos. En ese circuito omniunificante de la conciencia divina también podemos recordar eh, algo, digamos, más profundo, con más ideas. Entonces, en la primera parte no existía nada, ¿sí? Para nosotros como humanos no había nada, era el vacío, ¿sí? En el vacío es ese instante donde todo lo que se puede crear se puede manifestar, donde todo es posible, donde se viven todas las oportunidades. Al principio estábamos ahí, en el vacío, más que en la nada, realmente es el vacío, ¿sí? En ese vacío que tenía nuestra mente, apareció el preconsciente. Dios llenó nuestro preconsciente con toda la historia de la humanidad, pero más precisamente con la historia de tu linaje familiar, ¿sí? Aquí estamos viviendo la primera parte, lo que es previo al nacimiento, ¿sí? Nuestro preconsciente se llenó con ese montón de ideas. La historia de lo que habíamos vivido, la historia de lo que aún no habíamos experimentado, la historia de todo el linaje al que nosotros pertenecemos, ¿sí? De ahí, entonces, se creó la mente. Lo primero que se creó la mente, que todavía sigue siendo etérico, es como el primer paso antes de llegar a la forma física y material. En nuestra mente aparece entonces inconsciente instintual, está basado en un instinto y ese instinto es el instinto que por naturaleza nos invita a sobrevivir el proceso de la materialización, ¿sí? Entonces ahí está esa densificación de la mente que se manifiesta en un inconsciente instintual, ¿sí? Nuestra primera reacción desde el inconsciente es instintivo, ¿sí? Y el instinto viene de sobrevivir de acuerdo a todas las ideas que nos han sido grabadas en el preconsciente,
¿sí? Las ideas que tenemos grabadas de nuestro linaje familiar, ¿sí? Entonces ahí sí arranca. En la primera parte de la involución se trata de experimentar todo esto para llegar a la manifestación de una nueva realidad. Esto nosotros lo vamos a vivir tras cada proceso creativo. Materializamos una realidad, manifestamos una nueva realidad, ¿sí? Y a través de esa manifestación de una nueva realidad, entonces viene el pensamiento, que es nuestra forma de procesar la realidad. El pensamiento es el que nos ayuda a observar la realidad, a interpretar lo que nosotros sentimos cuando estamos experimentando la realidad material y física, ¿sí? Y eso nos lleva a transformar, ¿sí? El pensamiento a través de lo que nosotros sentimos, con lo que el pensamiento interpreta de la realidad que está viviendo, iniciamos un proceso de transformación, ¿sí? En ese inicio del proceso de transformación se cambia la forma. La intención es esa. ¿Qué sucede? Se utiliza el inconsciente. Somos más conscientes del inconsciente y manifestamos un inconsciente más elevado. Las manifestaciones del inconsciente ya no son solo instintivas. Ya esas manifestaciones del inconsciente contienen más información. ¿Sí? Somos más conscientes de lo que hemos tenido guardado ahí en esa memoria perdida, en ese baúl, esa biblioteca perdida de información sobre la historia de la humanidad y de nuestro linaje. Al ser más conscientes, veces se utiliza y somos más conscientes y alcanzamos un nivel más profundo de conocimiento de lo que ha estado guardado ahí, ¿sí? Y ahí viene entonces el proceso de la conciencia. Tomamos conciencia. Y eso es lo que nosotros podríamos llamar, o José Argüelles llamaba en sus libros del cubo, la superconciencia, porque ahora somos conscientes de nuestro inconsciente instintual y del inconsciente más elevado, ¿sí? Y ahí entonces viene el proceso de trascender. Trascendemos para liberar conciencia, conciencia que había estado atrapada ahí en nuestro cerebro, que ahora se libera. ¿Para qué se libera? Para no seguirla repitiendo, ¿sí? Hay determinados comportamientos instintivos que ya no tenemos que seguir repitiendo. Hay determinados reacciones inconscientes, ¿sí? Que no tenemos que seguir repitiendo. Se trasciende esa conciencia para elevar el estado de conciencia, ¿sí? Para manifestar una nueva conciencia, y ese es el proceso de comprensión o el proceso de la evolución, ¿sí? Cuando eso pasa, entonces llegamos a una conciencia subliminal o divina. Subliminal es que se sublimina la conciencia, se eleva un poco más, ¿sí? Liberar significa que nuestra conciencia adquiere una nueva forma de vibración, una nueva frecuencia vibracional, y estamos más cerca de alcanzar la conciencia divina, ¿sí? Cada proceso del Solking es esto, ¿sí? Y esta sigue siendo la etapa superior, la que vamos a iniciar, que es una etapa entonces de verificación. Vamos a verificar cuál es la verdad de lo que nosotros hemos llegado a comprender, de hasta dónde. Recuerden que comprender entonces es desde la razón entendemos y después desde la intuición integramos lo que hemos entendido a un comportamiento habitual, ¿sí? Somos coherentes con lo que hemos entendido y ahí se logra la comprensión, ¿sí? En esa comprensión, que es una forma de conciencia más elevada que cambió nuestro estado de vibración, que cambió nuestra frecuencia vibracional, nosotros verificamos realmente qué es eso, cuál es la verdad de eso, o sea, hasta dónde logré yo elevar mi conciencia en el estado humano en el cual yo me encuentro, ¿sí? Pero a la vez yo desde ahí, como estoy en la cima, puedo comenzar a visualizar y a observar qué es de eso lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que yo siento que todavía sigue, debe seguir, entonces empiezan a aparecer las ideas. Ahora esto es la nada o el vacío del cual nosotros partimos, se generan las nuevas ideas y ahora esas ideas vienen de mí, porque al principio eran solo de Dios, ahora esas ideas vienen de mí y vienen de la divinidad, vienen de Dios, vienen de la fuente y juntas esas ideas comienzan a manifestar una nueva realidad para nosotros elevar más aún nuestra frecuencia vibracional, ¿sí? Entonces estamos en la etapa de la verificación
y la visualización del camino para saber hacia dónde vamos, ¿sí? Y recordemos, como se los había mostrado otras veces, esa estructura biológica del Sol, ¿sí? Esa estructura biológica del Sol que en ese entonces, este es el Solkin, el que estamos recorriendo ahora, y yo les había mostrado en otros videos que el Solkin era como una pirámide. Si ustedes los ven, era una pirámide de base rectangular, ¿sí? En esa pirámide de base rectangular, ¿sí? Tenemos una línea muy importante que es el medio, esa línea media, que la conocemos como la línea del telectonón, ¿sí? Ubiquémosla en una visión en tres dimensiones para comprenderla mejor. Tenemos nuestra base rectangular y nosotros sobre ella pintamos esta línea que la vemos como horizontal, realmente es una línea vertical por donde entra toda la información. Nosotros estamos justo en esta parte en el recorrido del Sol. Pues estamos acá al lado, pero digamos estamos aquí en esta vecindad, ¿sí? Entonces, estamos recorriendo el Sol, en ese recorrido estamos llegando a este punto por donde nos hablará el Espíritu, que nos mostrará la línea que divide lo que hemos hecho hasta ahora de lo que podemos hacer hacia el futuro, que nos muestra la verdad de lo que hemos hecho hasta ahora y que nos muestra la verdad, digamos, universal que ya estamos preparados para reflejar a partir de la que ya hemos materializado y de lo que hemos comprendido a través de la que hemos materializado. ¿Sí? Recuerden entonces que entonces en esta pirámide que ahora está vista en tres dimensiones, miren que las aristas de la pirámide es por donde están todos esos días verdes del Solkin, que son los días portal. Es por donde fluye con más fuerza toda la energía de ese pensamiento de Dios manifestado, ¿sí? De esa energía, de esa frecuencia vibracional emanada por la fuente y que nos llega a través a nosotros a través de ondas, ¿sí? En ese recorrido del Solkin nosotros podríamos, en este recorrido aquí pequeñito, aquí les estoy mostrando solo la similitud. Esta es la pirámide de las inscripciones donde se encontró, se llama la de las inscripciones por donde está, que está en Palenque, que es donde están grabados todos los glifos, todo, un montón de información al interior de la pirámide. Y que el Solkin está construido con la forma de esa pirámide, porque las pirámides mayas son de base rectangular, no base cuadrada como muchas pirámides, como por ejemplo las egipcias, ¿sí? Y entonces, dentro de esa pirámide hay, la primero que nosotros tenemos que diferenciar es que por el vértice están todos los días verdes, que son los días portal, que son los días donde se manifiesta con más fuerza la energía del pensamiento de Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que pasamos por un día verde, estamos pasando por un día portal, ¿sí? Primer componente, digamos, súper importante del Sol. Segundo componente es entonces, ¿por qué no hay 10 portales sobre la línea del medio? Porque ese ya es el tono de la canalización, es el momento perfecto para canalizar. Es por donde está hablando con mucha fuerza la energía de la fuente divina, por donde nos habla el Espíritu. Entonces sobre ahí no hay portales, porque de por sí toda esa columna, la columna mística, es un portal. ¿Sí? Segundo componente, la columna mística, que es la columna 7, que es la que nos conecta con el chakra coronario, que es la columna que nos conecta con todo lo relacionado a la ley universal del amor. ¿Sí? Y de ahí aparece este recuadro, que es una matriz de 8 por 8. ¿Sí? En esa matriz de 8 por 8 es la que contiene, es como si todo el Solkin fuera nuestro ADN, ¿sí? Y esa matriz de 8 por 8 es donde está el ARN. Recuerden que el ARN es el encargado de llevar los mensajes, es el mensajero que va de lado en lado llevando los mensajes y a través de esos mensajes es que se modifica, se transforma nuestro ADN. En la interacción con el mundo, el ARN percibe esa información que se produce a través de esa interacción con el mundo físico, ¿sí? Y en el tiempo se comienzan a modificar los mensajes, esa cadena de mensajes, se comienza a modificar hasta transformar nuestro ADN. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado a nivel evolutivo en toda la historia de la humanidad. ¿Sí?
Y entonces, ahora estamos situados justo, vamos a pasar justo por este punto, porque la onda encantada de la serpiente que vamos a iniciar inicia aquí, en este punto, y vamos a atravesar toda la línea de una línea completa que atraviesa esa cadena del ARN. Si ustedes miran, ya hemos venido percibiendo mensajes atrás. Lo importante de este momento es que en este momento, previo al inicio, durante todo el recorrido y posterior al inicio, todos los días son días portal, ¿sí? O sea, vamos a atravesar por aquí. Todos los días son días portal para que nosotros podamos comprender con más claridad ese mensaje que puede transformar nuestra biología, como habíamos visto o hablado en la onda encantada anterior. Entramos en la posibilidad de cambiar y transformar nuestra biología. Al principio, como una forma de pensamiento, porque son solo ideas. Estamos acá arriba, no lo estamos transformando ahí, son las ideas, es el mensaje lo que vamos a recibir durante este tiempo. ¿Sí? Después vienen otras submatrices en las cuales se divide toda la matriz del Solkin. ¿Sí? La primera es un grupo de... Ahí les estaba mostrando simplemente que el mensaje entraba y transformaba. Es que me adelanté un poco. El mensaje nuevamente llega, ¿sí? Transparento toda la pirámide para que veamos el mensaje entra, se expande hacia las bases y comienza su recorrido por el Solkin. ¿Sí? Ahí vienen entonces las otras submatrices que son muy importantes. Cuatro submatrices que están en las esquinas, que son matrices de 6 por 6, ¿sí? Y esas matrices de 6 por 6 tienen 6 quines en esta dirección, 6 quines en esta dirección y 6 quines en la dirección que asciende. ¿Sí? Lo que conforma, está en la otra dirección, lo que al final conforma estas esquinas, estas cuatro esquinas, que ahí las transparento. Y esas matrices de 6 por 6, que son cuatro matrices, se constituyen en los vértices radiantes de la energía. Es desde donde se impulsan los procesos de creación de la forma. ¿Sí? El primero impulsa, la uno y la 3 impulsan los procesos de comprensión de la forma que nosotros le hemos dado a los procesos, ¿sí? Porque estamos de este lado izquierdo, que es donde está el proceso de comprensión y el proceso de evolución. Impulsa los procesos de comprensión durante el ascenso a la pirámide. Y el segundo y la cuarta matriz impulsan los procesos de la creación de una nueva forma. ¿Sí? Estos 36 kines y estos 36 kines impulsan los procesos para dar una nueva forma. ¿Sí? A través de estos vértices de la pirámide, que son esos días portal en los cuales nosotros entramos en contacto nuevamente durante ese proceso de descenso con la fuente divina para impulsar el proceso de la materialización de una nueva forma en ese instante que estamos haciendo la involución. Y aquí en el instante de la evolución o el instante de la compresión, estos días portal son los que más nos impulsan en ese proceso de ascenso a comprender la forma que nosotros le hemos dado a nuestro proceso para entender primero, después a través de la intuición integrar, a través del corazón integrar y ahí llegar a la comprensión, que es la coherencia perfecta entre lo que materializamos en la forma y lo que hemos entendido de esa forma y cómo nosotros lo estamos manifestando y cómo lo estamos viviendo, expresando a través de nuestro proceso personal. ¿Sí? Si ustedes miran en el recorrido de esa matriz por 6 nosotros no vivimos los día a día, sino que nosotros arrancamos en un día portal y vivimos otros días. Después arrancamos los días normales y llegamos a un día portal. Cada matriz tiene un día, cada línea de la matriz, al momento de nosotros vivirla, tiene un día portal y el día portal cada vez nos conecta con una dimensión más alta. Primero la primera dimensión, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ahora, durante la serpiente vamos a vivir la sexta. La sexta dimensión en la que nosotros entramos primero en contacto con todas las civilizaciones superiores, con nuestros ángeles guías, nuestros ángeles ley, nuestros ángeles de la guarda. Entramos con la información de todos los maestros ascendidos, ¿sí?
para que ellos nos impulsen y nos den ideas en este proceso. Entramos además también en la claridad de lo que yo he proyectado. Este chakra simplemente es el proyector de todo lo que hemos vivido en los 5 chakras anteriores. No tiene energía propia, sino que es la proyección de los 5 anteriores. Entonces yo ahora puedo ver qué fue lo que proyecté y comprender exactamente qué fue lo que proyecté, ¿sí? Para verificar si está en coherencia con lo que yo me digo a mí mismo como humano que ya integré, que ya comprendí, ¿sí? Entonces, esas 4, sobre todo esas primeras 4 matrices, como lo es el número 4, que es el número de la forma, da forma a las cosas, ¿sí? Uno nos enseña a comprender la forma que han tomado nuestros procesos y el otro nos impulsa a crear una nueva forma, los del lado derecho. Después vienen las 8 matrices, que son de 2 por 2, que son estos 4 cuadritos a este lado y 4 cuadritos a este lado. Y si ustedes miran, ahí ya terminamos de mirar todas las submatrices del Solque. En esas 8, que son 8 submatrices, recorremos ya las submatrices 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12. Si ustedes ven, terminan en el número 12. El número 12 es el que está relacionado con el tono cristal. Por eso estas 8 submatrices de 2 por 2 se les llama las matrices de la energía cristal. A través de esas 8 matrices queda claro qué fue lo que se cristalizó. Aquí cristalizamos, en estas 4 de este lado, cristalizamos sobre lo que vamos a iniciar un proceso de comprensión y sobre estas 4 manifestamos la nueva forma. Vemos con claridad la nueva forma, ¿sí? Si ya queremos terminar de marcar eso sobre este punto, marcamos aquí la matriz del ARN mensajero, que es esa matriz de 8 por 8. Y por último, teníamos esta línea, que es la línea del telectonón. Entonces, ahora durante este recorrido del Castillo Azul vamos a atravesar esta zona central, ¿sí? Del recorrido por el Sol, que lo podemos volver a mirar acá, ¿sí? Tenemos nuestro Solkin, pintamos en una columna anexa los 20 glifos que nosotros recorremos a través del Solkin, ¿sí? Y sobre ellos vamos a marcar. Ya recorrimos la primera onda, el primer grupo de ondas encantadas que fue el Castillo Rojo, que fueron las ondas encantadas del dragón, el mago, la mano y el sol, ¿sí? Para irnos familiarizando más con la forma y llegamos hasta aquí, o sea, ascendimos hasta tercera dimensión, ¿sí? Por nuestro lado derecho, que es el lado masculino, ascendimos a través de esos 3 primeros tonos hasta esa energía que era la energía de la tercera dimensión, que es la del plexo solar. Después experimentamos el castillo blanco con las ondas encantadas del caminante del cielo, la enlazadora de mundos, la tormenta y el humano, y llegamos en esa línea hasta acá, que fue lo que acabamos de terminar, ¿sí? Avanzamos hasta la sexta dimensión, que es cuando nosotros comenzamos a entrar apenas en este castillo blanco, en contacto con las civilizaciones superiores, maestros ascendidos, con todos aquellos que nos están apoyando durante este proceso, incluyendo nuestros propios ángeles de la guarda, ley y guía, ¿sí? Uno nos guarda, uno nos guía, uno nos recuerda cuáles son las leyes universales de las cuales se pega todo el proceso evolutivo, a las cuales está inscrito el proceso evolutivo, ¿sí? Y ahora sí, vamos a iniciar entonces el castillo azul a través de la onda encantada de la serpiente, ¿sí? Donde vamos a pasar por la onda encantada de la serpiente, el espejo, el mono y la semilla, o sea que estamos transitando, vamos a transitar toda la zona del medio. Todo lo que nosotros hemos visto ahí en el medio es lo que vamos a transitar ahora, ¿sí? Y vamos a estar conectados con nuestra cabeza para que realmente lleguemos a la comprensión, a nuestro cerebro, a la capacidad de ver más allá de lo evidente, a conectarnos con ese poder de ser omnipresentes, omnisapientes, de la clarividencia. Y ya después nosotros vamos a recorrer el castillo amarillo y luego el castillo verde. Pero ahora lo importante entonces es recordar que en la primera parte, que ya la
terminamos de recorrer ahora con esta onda encantada de la serpiente prácticamente toda, nosotros vamos a ser conscientes de nuestra realidad, de la energía masculina, de del mundo del tonal, de lo que hemos creado en la realidad, ¿sí? A reconocernos como un espejo, a reconocer que la realidad es un espejo de nuestro mundo interior, ¿sí? A reconocer esa verdad que esa realidad nos está mostrando, a no decir que la realidad que hay afuera es diferente, a que nuestra mente no nos diga que la realidad que hay afuera es diferente a lo que yo vivo en mi mundo interior. Esa es la parte más importante que vamos a trabajar en esta última parte del recorrido por el mundo del tonal. Y ahora, por el mundo del Nahual, nosotros ahora, en contacto con todas esas ideas y divinas, con el pensamiento de Dios, con las civilizaciones superiores y todos los maestros ascendidos que nos acompañan en este proceso, nosotros vamos a comenzar a visualizar desde la energía más femenina cómo necesitamos sostener la intención para llegar hasta materializar en la forma algo nuevo, ¿sí? Para no seguir repitiendo las formas, realmente hacer algo nuevo, ¿sí? Y ahí entonces llegamos a ese punto. Ahora lo estamos mirando esa matriz del Solken a través de los castillos, ¿sí? Y recordemos, en este medio por el que vamos a atravesar ahora con la onda encantada de la serpiente, es donde comenzamos a recibir los mensajes. Primero los mensajes de la ese ARN mensajero para cambiar nuestra genética. Miren que es muy bonito que justo vamos a atravesar ahí durante la onda encantada de la serpiente, porque la información del ARN y la serpiente es el símbolo de nuestro cuerpo, de la experiencia de lo físico, del contacto con el mundo a través de los cinco sentidos, de tocar, de ver, de escuchar, de olfatear, de gustar. ¿Sí? La serpiente es el símbolo de todo esto porque es el sello 5. ¿Sí? Y entonces, justo durante eso se nos está recordando que es a través de la experiencia que nosotros manifestamos los mensajes, recibimos los mensajes. A través de la experiencia en el cuerpo físico comenzamos a ser conscientes de los mensajes que pueden transformar nuestro ADN, nuestro cuerpo, nuestra biología, ¿sí? Sin la experiencia no podemos dar ese paso. ¿Sí? La serpiente viene a recordarnos eso con mucha intensidad. Esta onda encantada de la serpiente que es la que vamos a transitar en este pedazo del Solki, ¿sí? Y ahí recordemos entonces, uy, miércoles, denme un segundo, hay una parte importante que se me fue, que son esos mensajitos que están viendo ahí. Voy a quitar un momento acá porque hay un error aquí en la presentación, lo voy a corregir para que los mensajes se me queden ahí porque si no se me quedan pues no puedo hablar de ellos. Listo, corregido. Entonces vuelvo a llegar hasta el punto en el que íbamos. Las diapositivas cuando contienen tantas figuritas se vuelven muy pesadas, entonces un despacio. Listo. Decía entonces que la esencia de lo que hemos visto hasta ahora, si todo lo que les has visto los ha enredado un poco, quedémonos con esta esencia, estas cuatro palabras, estas cuatro frases, perdón, que nos dicen. Uno, en esta etapa vamos a entrar en contacto con el pensamiento de la fuente. Eso es lo que vamos a hacer ahora durante esta parte del recorrido del Sol. Segundo, es una etapa en la cual nosotros vamos a verificar qué es lo que realmente hemos integrado en conciencia. O sea, primero lo entendimos a través, qué es lo que hemos entendido a través del proceso que hemos vivido. Y segundo, que eso que hemos entendido ha entrado en coherencia con nuestras acciones. ¿Sí? Además que lo que hemos entendido, ahora lo vemos reflejado con toda claridad afuera, en ese mundo espejo. ¿Sí? Y además vamos a poder, es una etapa en la cual vamos a
a iniciar el proceso de visualizar esas nuevas etapas de materialización con fines evolutivos. Si yo ya comprendí, si yo sé exactamente cuál es mi realidad y ahora de la de mi mundo interior y sé cómo está proyectada afuera exactamente como un espejo, ¿sí? Entonces ahora desde ahí comienzo a recibir todas las ideas. Estamos en ese momento en el que estamos pasando por aquí por el chakra coronario y por el chakra mental, en ascenso y descenso, en conjunción perfecta de nuestra energía femenina y masculina, donde ellas se encuentran, lado izquierdo y derecho, ¿sí? Y vamos a empezar a recibir todas las ideas que necesitamos para poner en práctica aquello, comenzar a impulsar las acciones, sí, que nos van a llevar a materializar una nueva forma, ¿sí? Y adicionalmente estamos en la etapa en la cual vamos a entrar en contacto con el telectonón o el tubo por el cual nosotros vamos a escuchar la voz del gran espíritu, además de la voz de las civilizaciones superiores y todo lo que para nosotros ellas representen, maestros ascendidos, ángeles, etcétera, etcétera, sí, y con la claridad de lo que nosotros hemos proyectado en nuestro mundo interior en la realidad. Vamos a ver todo eso y a partir de ahí podemos iniciar la materialización de algo nuevo. Y ahora, como motivación entonces, vamos a mirar específicamente esa onda encantada de la serpiente. Yo les digo que siempre me gusta hacer un espacio creativo bonito para hablar del recorrido que vamos haciendo del Solkin, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa del recorrido nosotros ya habíamos pasado por la onda encantada de la serpiente, del mago, de la mano y del sol. A este trayecto nosotros lo llamamos el castillo, que es un proceso de evolución y de comprensión y en el que ascendimos hasta la energía de la tercera dimensión o la fuerza del plexo solar y nosotros lo llamamos castillo rojo, que estaba centrado en el poder del nacimiento, en descubrir, echar raíces en esta tierra y saber que estamos aquí por algo, para cumplir una misión, ¿sí? Y que ahí expresábamos mucho, porque es el lado de la acción, expresábamos mucho esa fuerza masculina que en sombra generaba un bloqueo en la capacidad de sentir, ¿sí? En la capacidad de sentir lo que estaba viviendo, ¿sí? Y nos desconectaba del corazón. Después llegamos a la experiencia del siguiente castillo en el cual atravesamos y que acabamos de terminar por la onda encantada del caminante del cielo, la enlazadora de mundos, la tormenta y el humano, donde ascendimos hasta el chakra mental, ¿sí? Nos conectamos mucho con el corazón en ese castillo blanco y todo lo que nosotros nos hubiéramos permitido sentir puso a esta energía masculina a razonar, a pensar, y el bloqueo nacía precisamente de esa fuerza que le dábamos al pensamiento, donde nosotros queríamos racionalizar la vivencia del mundo del espíritu, ¿sí? Nos volvíamos muy mentales. Aquí nos habíamos vuelto muy corazón, o cero corazón, o nada de corazón, y aquí nos poníamos o cero mente, o demasiadamente, ¿sí? Son como los dos bloqueos. Y ahora vamos a experimentar la energía del castillo azul. Me voy a mover para este lado. Esa energía del castillo azul en la cual entramos primero en contacto con la energía de la onda encantada de la serpiente. Y aquí experimentamos ambas cosas, el lado femenino y el lado masculino. Somos más conscientes de esas dos energías, ¿sí? Y se nos empiezan a comunicar las necesidades evolutivas de la personalidad, ¿sí? Y se nos empiezan a mostrar las experiencias que nos ayudarían a trascender una incapacidad que nosotros hemos desarrollado para definir, una incapacidad que nosotros hemos tenido para definir el rumbo de la experiencia en nuestra tierra, el rumbo de nuestra experiencia humana en la tierra. La serpiente nos va a mostrar eso, nos va a mostrar realmente qué es lo que hemos experimentado y cuáles son las experiencias que nos estamos negando a vivir. Y también cuáles son las experiencias que ya no necesitamos experimentar. ¿Sí? Entonces nos muestra lo que hemos experimentado, lo que nos estamos negando a experimentar y que es necesario para nuestro proceso evolutivo. Durante la serpiente vamos a ver con claridad eso.
Y también vamos a ver las experiencias que ya no es necesario volver a vivir, las experiencias que ya se han vivido, ¿sí? Que ya se han purificado. La serpiente sobre todo nos enseña aquello que necesita de nuestro inconsciente instintual, lo que necesita ser purificado, ¿sí? En esa primera parte del proceso, sí, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a ser conscientes de lo que todavía se expresa como una reacción instintiva y necesita ser purificado. ¿Y cómo lo podemos purificar? A través de la experiencia física vivida en nuestro cuerpo. Entonces la serpiente me dice, una cosa es que tú lo veas, y aquí corremos ese riesgo, una cosa es que yo lo vea, que yo tenga la idea clara, y otra cosa es que yo después me quede solo en la idea. La serpiente me dice, lo tienes que llevar a tu biología, a la experiencia física, a esa conexión con el mundo físico a través de tus cinco sentidos. Toca, gusta, vive, ve, escucha, olfatea, conéctate con el mundo. Ella ahora sí te está dando esas ideas. En el plano más elevado te está dando las ideas y el espíritu nos está recordando. Yo les di cuerpo físico porque es a través del cuerpo físico que se puede materializar un proceso de purificación con miras a evolucionar y elevar la frecuencia vibracional de la Tierra a través de cada ser humano, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora vienen las ideas de lo que podemos materializar a través del cuerpo físico, pero no nos podemos quedar solo en ideas, ¿sí? Necesitamos aprender entonces a reconocer en esta etapa cuáles son los deseos, a seguir nuestros deseos verdaderos, los deseos de nuestra personalidad. Es a través de quién que nosotros entonces vamos a materializar esta energía, a través de los deseos de nuestra personalidad. Entonces al principio realmente no existen los deseos del ego o los deseos del ser superior, ¿sí? Lo que pasa es que los deseos del ser superior se manifiestan como inconscientes. Se manifiestan a través de un inconsciente instintual o se manifiestan a través del inconsciente, digamos, personal, de las experiencias que tú has vivido, de la inconsciencia que yo tengo sobre las experiencias que yo he vivido en la Tierra. El inconsciente instintual manifiesta todas las experiencias que ya vivió la humanidad y que yo no he llegado a integrar, que es reactivo. Y el inconsciente procesado por ti, son las experiencias que tú has vivido y has empezado a esconder en tu caja del inconsciente porque no quieres procesarlas, ¿sí? Porque no quieres vivir ese proceso de purificarlas, ¿sí? Entonces ahora somos conscientes de que hay cosas, deseos de nuestra personalidad que se manifiestan así, unos inconscientes y otros conscientes. Entonces, a veces sentimos que nosotros estamos haciendo todo lo que otros quieren de nosotros. Y esa es la forma de manifestar el inconsciente instintual o el inconsciente, se me olvidó el nombre. Qué pena, que me salió un momento de la presentación. No importa. El inconsciente más elevado, era lo que decíamos acá, ¿sí? Que te pertenece a ti y del cual tú necesitas ser conscientes, ¿sí? Entonces, en esta etapa, démosle tiempo a que se reponga toda la imagen. ¿Sí? En esta etapa, nosotros necesitamos ver eso. A veces creemos que la personalidad, ¿sí? Y cuando le damos como la fuerza que las creaciones están viniendo solo desde la personalidad y el ego, se nos olvida que existe una influencia desde nuestro ser superior que nos invita a vivir el inconsciente instintual y el inconsciente más elevado, el que pertenece a tu personalidad, a información que está guardada en el inconsciente que nosotros no hemos querido purificar a través de la experiencia. Lo que está escondido en el inconsciente es eso, experiencias que nos hemos negado a purificar a través, ve, situaciones que nos hemos negado a purificar a través de la experiencia. Entonces, eso es lo que se nos va a mostrar. Y nosotros creemos que estamos siguiendo el ego cuando realmente es nuestro ser superior el que está motivando esas vivencias,
¿sí? Y existen otras vivencias que ya conscientemente desde la personalidad sabemos que necesitamos experimentarlas para purificar algo y ahí es lo que nosotros hemos llamado como la conciencia de nuestro ser superior, porque somos conscientes de la necesidad, de lo que la experiencia me está aportando, somos conscientes de todo eso. De las otras que hemos vivido de forma inconsciente no somos conscientes de lo que necesitamos aprender, pues ahora sabemos que ambas expresiones son muy importantes para el ser humano, tanto las que creemos que nacen en el ego como las que creemos que nacen en el ser superior, porque ambas son experiencias necesarias para la personalidad, ¿sí? Para poder evolucionar a través de la purificación del instinto reactivo, que es primario y que es inconsciente, ¿sí? Muchas veces incluso nosotros nos culpamos por las expresiones de nuestro inconsciente instintual y es inconsciente, es reactivo, es instantáneo, ¿sí? Y ahí entonces nosotros necesitamos aprender a reconocer que cuando nosotros aplazamos o relegamos o negamos nuestro deseo, porque lo consideramos demasiado mundano, porque, ay, es que tengo una idea, un deseo de adquirir muchos más bienes materiales. No, es que tengo un deseo de experimentar más la sexualidad. No, es que tengo un deseo de comer más cosas. No, es que tengo un deseo de dedicarme solo al cuerpo y a la apariencia física. Sí. Y todos sentimos que eso niega nuestra posibilidad de conectarnos con el mundo espiritual, que son deseos no apropiados para el espíritu. ¿Sí? Y cada vez que nosotros negamos los deseos de nuestra personalidad, lo hacemos, no vivimos los deseos de nuestra personalidad para experimentar un proceso de purificación que nos lleve a evolucionar, sino que negamos, controlamos, ¿sí? Como ha hecho las religiones que son en muchas ocasiones, no digo siempre, pero en muchas ocasiones han sido castrantes, o inclusive muchas cosmologías espirituales que hemos empezado a seguir, o se convierten en castrantes porque nos están negando a nosotros desde la personalidad la posibilidad de vivir la experiencia para pasar por un proceso de purificación que nos ayude a evolucionar, transformando ese inconsciente instintual que se expresa de forma instantánea y reactiva en una conciencia más elevada. ¿Sí? Recuerden, durante esta onda encantada de la serpiente vamos a ver con claridad cuáles son las experiencias que requerimos vivir y cuáles son las experiencias de las cuales ya aprendimos y no necesitamos repetir. Si las repetimos es porque tu inconsciente te está ocultando el hecho de que realmente esa experiencia no la has comprendido, no has integrado lo que tu mente ha entendido, no la has integrado a tu comportamiento. Y entonces la experiencia simplemente se repite porque tu mente te está engañando. ¿Sí? Eh, no neguemos entonces nuestros deseos. No se pongan a analizar, no pierdan el tiempo analizando de dónde viene el deseo. Sigue tus deseos. Es el llamado que nos hace esta onda encantada de la serpiente. Sigue tus deseos. ¿Quieres evolucionar? Sigue tus deseos. ¿Sí? ¿Piensas que no estás evolucionando porque estás siguiendo los deseos de tu linaje familiar o los deseos de otros? No importa. Le estás dando más fuerza al preconsciente, a esos deseos del preconsciente. Es un llamado, lo que estás viviendo es un llamado a experimentar nuevamente una energía que a nivel familiar se ha repetido, que a nivel de linaje y de génesis humana se ha repetido, porque necesita purificarse más. Y tú inconscientemente lo estás repitiendo, todos esos patrones, para purificar esa energía. Entonces no te des golpes tampoco por eso. Cuando estés haciendo eso, entonces concentra tu energía vital en ser consciente de qué es lo que necesitas purificar de esa experiencia que ahora descubres que es una repetición de la experiencia de tu linaje familiar. ¿Sí? Llegamos entonces a descubrir que en este punto, que es femenino y masculino, donde las dos energías están presentes con mucha fuerza, entonces en nuestra mente, desde bloqueamos muchas veces. Necesitamos descubrir dónde tenemos bloqueado el deseo humano, ¿sí? Especialmente varias cosas. La sexualidad, la abundancia material, el cuidado del cuerpo, o sea, cómo hemos malentendido nosotros el cuidado del cuerpo,
el gozo de la experiencia, ¿sí? Porque sentimos que esas cosas nos alejan del espíritu, ¿sí? Entonces vamos a poner mucho cuidado durante el curso de esta onda encantada de estas cosas, donde hemos bloqueado los deseos humanos, los que están relacionados con la sexualidad, los que están relacionados con lo físico, con lo material, con la abundancia física y del mundo material, ¿sí? Los que están relacionados con nuestro contacto con el cuerpo, con cómo cuidarlo, con cómo vivir esta experiencia a través de él, y los que están relacionados con el gozo, con el disfrute de esta experiencia humana, ¿sí? Y acá entonces existe un lado y un lado masculino. Desde el poder masculino nosotros hemos desconectado el deseo del corazón, de la capacidad de sentir. Y entonces convertimos esa relación con el mundo físico en una búsqueda insaciable de placer. Cambiamos el sentir del corazón por una búsqueda insaciable del placer. Tratamos de negar el sentir de nuestro corazón y buscamos siempre del mundo físico y material solo el placer. En la sexualidad, en el contacto con lo físico, entonces nos volvemos en la sexualidad, solo queremos placer. En el contacto con el mundo físico, solo queremos, nos volvemos codiciosos, ¿sí? En el contacto con el cuerpo nos volvemos vanidosos, solo vemos el cuerpo como un maquillaje externo y nos volvemos súper vanidosos, ¿sí? Y en el gozo de la experiencia es que no gozamos la experiencia porque esta experiencia es una lucha permanente para ser bonitos físicamente, para ser ricos externamente, tener muchos bienes materiales y para disfrutar, o sea, ser potencias sexuales, disfrutar la sexualidad siempre al 100%. Desde estas exigencias perdemos el gozo de la experiencia, ¿sí? Bien, entonces las sombras del lado femenino que vamos a experimentar. El lado femenino desconecta el deseo del placer, ¿sí? O sea, sus deseos no pueden tener una pizca de placer, una invitación al placer, al gozo, ¿sí? Entonces convierte esa relación con el mundo físico como en un sacrificio, una obligación desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Entonces, la sexualidad yo no la puedo disfrutar porque la sexualidad empiezo desde la mente, porque estamos ahí en el chakra mental, desde la mente comienzo, la sexualidad es la que impulsa el ascenso de la energía kundalini, es el contacto con la fuerza vital que emana del universo. Empiezo a definir eso y se me olvida que necesito gozarla, disfrutarla, sentirla, ¿sí? Con respecto al mundo físico y material, a la abundancia material, entonces comenzamos a negarnos la posibilidad del disfrute del mundo físico y material, de las cosas que nos puede dar el dinero, porque es que somos seres espirituales, entonces me desconecto de eso. Entonces mejor es ser humilde, pobre, ¿sí? Después viene el contacto con el cuidado del cuerpo, ¿sí? Entonces, desde ese espíritu femenino, entonces yo ya no cuido mi cuerpo en sombra, no cuido mi cuerpo, me dejo engordar, no cuido mi apariencia, no me pongo nada bonito, no me cuido, no me arreglo en la mañana para que me vean bien, ¿cierto? Porque eso me niega a mí la posibilidad de la experiencia espiritual, ¿sí? Y por último, desde ahí entonces la vida no la disfruto, no hay gozo en la vida, porque no puedo tener nada material o físico porque eso me niega el contacto con el mundo espiritual, porque no puedo gozar la sexualidad y porque no puedo cuidar de mi propio cuerpo. Entonces pierdo toda posibilidad de disfrute y de placer, de gozo, de la experiencia física, ¿sí? Entonces allí, esa primera sombra humana, y digo humana porque abarca los dos poderes, el femenino y el masculino, es si nosotros realmente reconocemos y materializamos nuestros deseos verdaderos. ¿Cuáles son tus verdaderos deseos? Si yo los sigo o algo espiritual que me está diciendo que yo no puedo decirlo, seguir los deseos de mi personalidad, sí. Si no reconozco lo que yo he manifestado en mi cuerpo y cómo mi biología ha cambiado o en qué no ha cambiado, sí. Esa es la sombra que nosotros tenemos que mirar mucho durante este recorrido de la onda encantada de la serpiente. Y este video lo hice como una motivación para que nosotros sepamos qué está pasando por el momento justo en el cual yo puedo definir cuáles son las experiencias que necesito repetir, cuáles son las experiencias que ya no necesito repetir.
y cuáles son las experiencias que tengo bloqueadas y que necesito vivir, y cuáles son las experiencias en el mundo físico que me estoy forzando a vivir porque las considero más espirituales. ¿Sí? Hay unas que necesito repetir, hay unas que ya no necesito repetir, hay unas que yo me estoy controlando y me estoy cerrando a vivirlas y ahora necesito vivirlas. Y hay otras que me estoy forzando a vivirlas porque creo que es más espiritual vivirlas. ¿Sí? Ahí está el resumen. Un abrazo para todos y muy feliz onda encantada de la serpiente. Espero de verdad que puedan conectarse con mucha profundidad ahora en este recorrido por el Castillo Rojo y que comencemos a reconocer esas experiencias. Recuerden, estamos en la parte más elevada, entonces vamos a verlo. Vamos a ver en nuestro cuerpo físico, a observarlo en sus síntomas. Vamos a reconocer las experiencias que estamos negándonos, las experiencias que nos estamos forzando a vivir. Vamos a observar todo esto para iniciar, para dejarnos permear por esas ideas e iniciar desde ahora el proceso de descenso para involucionar en una nueva forma, en una nueva experiencia, en una nueva formulación de nuestro proceso terreno. Una que realmente a través de la experiencia nos lleve a trascender y a evolucionar, a purificar ese inconsciente instintual y el inconsciente más elevado, ¿sí? A purificarlo para trascenderlo en una nueva forma de conciencia. Un abrazo para todos y feliz onda encantada de la serpiente.